gusto estar con ustedes esta mañana. Mi nombre es Pablo Paredes. Les invito a abrir sus Biblias si no tienen una. En la parte de atrás hay Biblias. Para nosotros es demasiado importante saber de dónde estamos recibiendo las palabras de hoy. Espero que no sean las mías, porque no tienen ninguna autoridad en lo absoluto. Por eso es que les pido que por favor abran sus Biblias. Si no tienen una, las regalamos. O si tienen en sus teléfonos, lo pueden seguir en sus teléfonos también. No lo recomiendo mucho en los teléfonos, pero también me pueden seguir aquí en la pantalla. Entonces, les animo a abrir en Lucas. Hoy día vamos a centrarnos en el capítulo 2, Mateo, Marcos, Lucas. Vamos a mirar una historia bastante interesante desde la perspectiva de los ángeles y los pastores. Pero antes de eso, permítame orar antes de arrancar. Padre, gracias por el día que nos has dado. Gracias por el frío, aunque no me gusta. Gracias, Señor, por la familia que nos has dado, carnal, de carne y hueso. Gracias por nuestros papás, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras hermanas. Pero mejor que eso, diría yo, gracias por la familia espiritual, por la iglesia. Porque estamos aquí, Señor, en carne propia. Podemos sentir la presencia de ellos y también podemos sentir la presencia de los que nos visitan hoy, amigos, amigas. Tal vez, Señor, tenemos personas aquí que no creen en ti y está bien, están bienvenidos. Sabemos que hay personas que son ateos y están muy bienvenidos a aprender, Señor, de ti. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das de escuchar de ti. Señor, ayúdanos a concentrarnos. Estoy totalmente seguro que el enemigo siempre va a querer distraernos cuando la verdad está siendo enseñada. Y es porque Él es el padre de la mentira y no desea que escuchemos la verdad. Así que, Señor, ayúdanos a poner atención a tu palabra, no al pastor, a tu palabra, Señor. Gracias por este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos la serie de sermones que hemos empezado la semana pasada y hemos titulado esta serie de sermones Una Navidad Simple. ¿Okay? Navidad significa natividad o nacimiento, y cuando hablamos de una Navidad simple, ¿a qué nos estamos ¿a dónde estamos yendo? ¿Qué estamos diciendo con esto de simple? Entonces fuimos al diccionario de la Real Academia Española y simple nos da esta definición. Dice que es algo constituido por un solo elemento. ¿Cuál será ese solo elemento en la natividad, en la Navidad? ¿O es algo sencillo, sin complicaciones ni dificultades? Ahora, cuando yo les muestro esta foto que está aquí, ¿describe tal vez eso nuestras Navidades? Tal vez nuestras Navidades no son tan simples como deberían de ser. ¿Cuál debería ser ese asunto o ese elemento simple o solo de las Navidades? Tal vez las Navidades para ustedes, como ha sido para mí, yo sé que todos batallamos con esto. Todas las Navidades es que estamos preocupados ¿en qué? Primero las luces, luego las decoraciones, los arbolitos, y luego empezamos a maquinar y a pensar y a preparar en los regalos. Y no solo eso, luego empezamos a pensar en qué voy a cocinar. ¿Y qué voy a hacer para las personas que vienen? ¿Voy a hacer juegos? ¿Quién va a venir? ¿Quién no va a venir? ¿A quién invité? ¿A quién no invité? Luego empezamos a pensar en los regalos que le gusta a mi hijo, a mi hija, la talla, el color, y se vuelve un estrés. Y no es una Navidad simple. Hay muchos elementos. Y tal vez la Navidad se simplifica si pensamos en ese uno elemento. ¿Qué es este bebé? Dios en carne propia. ¿Es esa su Navidad? Hoy día vamos a mirar una historia bastante interesante en el capítulo 2 de Lucas que tiene que ver con los pastores. Y como vimos la semana pasada, nosotros, ustedes y yo, cuando leemos la Biblia, la verdad, las historias de la Biblia, nosotros nos vamos a identificar cuando la leemos bien, poniendo atención con las personas de la Biblia. La semana pasada miramos a María y miramos a José, personas comunes y corrientes. Nos podemos identificar con ellos. Pero hoy día nosotros nos vamos a identificar con los pastores, personas que no tenían renombre. Tal vez olían mal, porque trabajaban en el campo. Eran personas humildes.
¿Y por qué Dios viene y platica con ellos? Tal vez Dios se relaciona con las personas humildes y no con los orgullosos. Pero hay un mensaje que Dios trae a estos pastores que es importante para nosotros hoy día. Tiene que ver con paz. ¿Tiene usted paz con Dios? ¿Tiene usted paz con su viejo? ¿Tiene usted paz con sus hermanos? ¿Tiene usted paz con las personas de su trabajo? Sí, fui al diccionario de la Real Academia Española otra vez para ver qué es lo que nos dice acerca de la paz. Y esta es la definición de paz. Es ausencia de guerra entre países. ¿Han escuchado lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania y los Estados Unidos y China? Ausencia de guerra entre países. También es ausencia de conflicto. ¿Entre quién? ¿Ha tenido usted conflicto con personas? ¿Cómo le ven el trabajo? Y no vayamos muy lejos. ¿Cómo está su relación con su esposo, con su esposa? Tal vez por esto hay divorcios. Porque no hay paz en los hogares. Entonces vengamos a la palabra de Dios para saber acerca de paz. Dios vino a darnos paz. ¿Cómo recibimos paz? En medio de todo el caos que a veces hay en nuestras vidas. Venimos a la palabra de Dios, vamos a poner atención a Lucas 2, empezando en el versículo 4. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, también José, que era descendiente del rey David, fue a Belén, a la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban ahí se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió, escuche bien esto, lo envolvió ¿en qué? En pañales. Y lo acostó, ¿en dónde? En un pesebre. ¿Sabe usted qué es un pesebre? Les voy a mostrar una foto de un pesebre. Porque no había lugar para ellos en la posada. Ahora mire esto rápidamente, ¿okay? Esto es extraordinario. Jesucristo fue cargado por las mismas manos que él había formado. ¿Sí escuchó eso? Las mismas manos que él había formado y creado fueron las que le cargaron a él y le pusieron sus pañalitos. Eso es humildad. Eso es humildad, escúcheme bien. Mire, yo quiero que hoy día saliendo de aquí, primeramente usted pueda salir sabiendo esto, que Dios es un Dios humilde y Él se relaciona con los humildes, no con los orgullosos. Por eso, primera de Pedro 5:5 nos dice que Él se opone a los orgullosos y les da gracia. ¿A quién? A los humildes. Mire lo que Colosenses nos dice. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. ¿En dónde? En el cielo, en la tierra, lo visible, lo invisible, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Escuche bien esto, todos. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y luego de esto le ponen en un pesebre. Esto es un pesebre. Es un contenedor hondo y largo donde se ponía la comida para los animales. Y ahí le acuestan al creador de usted. Dígame usted, ¿sus hijos han tenido una cuna como esta? Yo he tenido 4 hijos y ninguno de mis niños ha tenido una cuna como esta. Esto es humildad. Este es Dios encarnado en persona. ¿Y sabe por qué Él se ha humillado? Porque Él nos ama. La cuna del Hijo de Dios fue un pesebre demostrando humildad por Pablo, por Rubén, por Isaac.
Mire lo que la Biblia nos dice en Filipenses 2:7. Por el contrario, ¿qué es lo que hizo Jesús? Escuche bien. Se rebajó. ¿Tiene usted esta clase de humildad? ¿Está dispuesto usted a rebajarse para amar a las personas? Se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Sigamos la historia porque se pone mejor todavía. Dice, en esa misma región había unos pastores. Llegamos a los pastorcitos que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus ovejas, su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron ¿de qué? ¿Por qué tenían temor? Dígame usted, sigamos la historia. Esto no es tan espiritual para entenderlo. Tenían miedo. ¿Por qué? Pues un ángel se les había aparecido. Yo tendría pavor de todo esto. Versículo 10. Pero el ángel del Señor lo primero que les dice, no tengan miedo. Miren, que les traigo buenas noticias, evangelio, buenas noticias que serán motivo de ¿qué? De muchísima alegría para todo el mundo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. ¿Salvador de qué? Necesitamos un Salvador. ¿Cristo? ¿Qué significa Cristo? El Señor. ¿Qué es Señor? ¿Por qué utilizan estos ángeles estas palabras específicas en todo esto? Bueno, observemos el texto para aprender. Los pastores no eran personas de renombre, no eran personas famosas o ricas como el rey Herodes, ni las respetaban muchas personas, pero a ellos Dios les anunció las buenas noticias. ¿Por qué? Lo he dicho más de 3 veces. Porque eran personas humildes. Y las personas humildes escuchan a Dios y responden de manera adecuada a Dios. Ahora, los pastores escucharon algo que usted y yo necesitamos escuchar y entender. Y esas eran las buenas noticias de Cristo Jesús. 3 palabras. Salvador. ¿Salvador de qué? Dígame usted, ¿Salvador de qué? No miren a la pantalla, por favor. Mírenme a mí. De pecados. Tenemos un problema. Es que somos pecadores. Por eso es que el Salvador vino. Pero también las buenas noticias tienen que ver con el Cristo, el Mesías, el ungido. Alguien que iba a venir para llevar a cabo una misión que usted y yo no podíamos hacerla. Y luego hay otra palabra que a veces no la vemos y no la entendemos bien, y es la palabra Señor. ¿Qué significa Señor? Significa Dios. Jesús es Dios. Entonces las buenas noticias de Jesucristo, ¿qué causan o qué iban a causar en estos pastorcitos? Alegría. Solamente si la entendemos. Mire, usted y yo hemos crecido en una cultura que está muy cristianizada. Eso no quiere decir que seguimos a Cristo Jesús. Pero escuchamos tanto acerca de Cristo Jesús a veces, y más en las Navidades, que nos ponen a dormir las buenas nuevas en vez de causarnos alegría y gozo. Tal vez no hemos entendido las buenas noticias y por eso no tenemos alegría y paz. Tal vez lo que ha sucedido en las Navidades a usted y mucho más a mí es que nos hemos distraído en la compra de regalos y tenemos tanto. Voy a hacer una adivinanza. Yo voy a predecir esto. Que tal vez el regalo que le van a dar a usted no lo necesita. Usted tal vez el regalo que va a recibir ya lo tiene. Pero queremos más. Mire los regalos de sus hijos. Le voy a hacer una adivinanza. Yo predigo que tal vez en 6 meses esos regalos van a estar destruidos. Y tal vez esos zapatos
y ya no les va a gustar, porque queremos más. Pero aquí estamos. Ahí le echamos, dale, ¿no? Cada año, distraídos tanto en las compras de regalos que no hemos puesto atención ¿a qué? Al regalo de Dios, al verdadero regalo de Dios, que es Cristo Jesús. Simplifiquemos nuestra Navidad y pongamos atención en un elemento que de verdad es la Navidad, y es Cristo Jesús en persona. Seguimos la historia y nos dice esto, que esto les servirá de señal. Los ángeles estaban hablando a los pastores, les dice, encontrarán. Entonces, en otras palabras, están diciendo, vamos a mostrar algo, pero ustedes tienen que tomar una decisión. ¿Van a ir o no van a ir? Encontrarán a un niño envuelto en pañales. Otra vez les repite, ¿no es cierto? Algo que nosotros sabíamos, pero los pastores no sabían. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles. Entonces metámonos a la historia. Ya no está solo un ángel hablando a los pastores. Ahora están ¿qué? Cientos o tal vez miles de ángeles. ¿Cómo piensan ustedes que se están sintiendo estos pastorcitos en este momento? ¿Con miedo o sin miedo? Entonces de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios, y miren lo que decían. Esto es grande, dice, gloria a Dios en las alturas. ¿Por qué es que los ángeles están alabando y glorificando a Dios? Pero escucha esto, en las alturas. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que algo iba a suceder, pero no habían visto el plan de salvación que Dios estaba llevando a cabo, y finalmente estaban viendo a Jesucristo en carne propia, como un siervo humilde en un pesebre. ¡Wow! Finalmente tomó lugar lo que tanto. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios en las alturas. Y luego de esto, miren lo que dice, algo no solo en las alturas ni en el cielo, algo en la tierra. Dice, y en la tierra paz. Paz. Pero hay guerra, hay conflicto. Paz. ¿Paz para todas las personas? No. Porque mire lo que nos dice la Biblia. Y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Otra versión dice, en quienes Él se complace. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de paz? Número uno, escúcheme bien. La Biblia, cuando nos habla de paz, nos habla de paz entre Dios y pecadores, primordialmente. En otras palabras, si puedo decirlo de esta manera, cuando no hay paz entre Dios y los pecadores, no va a haber paz entre pecadores y pecadores. Por eso es que la paz primeramente, escúcheme bien, empieza entre Dios y los pecadores. Miren lo que Romanos 5:1 nos dice en cuanto a decir, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante ¿la qué? La fe, tenemos paz ¿con quién? Con Dios primeramente, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Dios por medio del bebé, que fue el creador de aquellos que le estuvieron cargando, se humilló tanto para traernos a nosotros paz con Dios. Pero no hay paz si no ponemos nuestra fe en Él. Ahora, Cristo Jesús, antes de morir y antes de resucitar, mire lo que nos dice. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, diciendo a sus discípulos. Pero el Consolador, ¿el qué? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará ¿cuándo? Cuando Cristo Jesús haya resucitado. Quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará, habla futuro, les enseñará cuándo, después, cuando el Espíritu Santo ve todas las cosas y les hará recordar
todo lo que Él les ha dicho. Y aquí está, la paz. La paz les dejo. Mi paz les doy. Y hace una comparación aquí. Miren lo que dice. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. ¿Cómo desea darnos el mundo la paz? Cumple el sueño americano y vas a tener paz, tranquilidad. Stress free. Tu primer millón. Ahí va a haber paz. La casa. Cuando tengas la casa, paz. Cuando tengas la troca. Y él dice, mi paz no es como esa. Es muy diferente. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Luego Colosenses 1 nos dice, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él, mira esa palabra aquí, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre que derramó en la cruz. Por eso es que a Cristo Jesús lo llamamos ¿qué? Príncipe de paz. No el príncipe de las mentiras. Entonces, que quede esto muy claro. Cuando hablamos de paz en la Escritura, estamos primeramente y primordialmente hablando de paz entre Dios y los pecadores. ¿Quién es el mediador? ¿Quién es Cristo Jesús? Su sangre en la cruz y en su resurrección. Pero aquí hay otra cuestión acerca de la paz. Es que después de tener paz con Dios, ser reconciliados con Dios Padre, también estamos hablando de una reconciliación. Y aquí se pone muy interesante la cuestión entre pecador y pecador. ¿Cuántos de nosotros estamos siempre en conflictos con alguien? Somos muy iracundos. Tenemos poca paciencia. ¿Tiene usted paz con sus propios hermanos carnales? No vayamos muy lejos. ¿Tiene usted paz con su esposo? Solo yo y Dios. Aquí se pone muy interesante la cuestión, porque si hemos recibido la paz que Dios nos da, va a haber un fruto. Es que va a haber paz con otras personas también. Y es ahí donde quiero aterrizar un poquito. Pero ¿acaso es posible tener paz con otros pecadores? O algunos de nosotros tal vez dicen, es que yo no soy pecador. Por eso es que yo estoy bien. Esto es solo para pecadores y pecadores. Ok, muy bien. Pero mire lo que Efesios 2 nos dice. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos. ¿A qué pueblo se está refiriendo aquí la Biblia? Se está refiriendo a los judíos, que era el pueblo escogido de Dios, y a los paganos, que somos nosotros, el resto del mundo. Pero mire lo que dice. De los dos pueblos ha hecho uno solo. ¿Cómo? Derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad. Entonces sí hay enemistad entre personas que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz. Y no vayamos muy allá, porque hay un versículo en el Sermón del Monte que Cristo Jesús lo resume como el mejor maestro. Mateo 5, versículo 9. Mire lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Dios bendice a los que procuran la paz. Y mire esto, lo que viene después de esto. Porque serán llamados hijos de Dios. Los seguidores de Cristo Jesús, que son hijos de Dios, ellos procuran la paz. Ellos procuran la paz con todos.
¿Está viviendo usted en paz con las personas? ¿O está dando un mal testimonio de un seguidor de Cristo Jesús? Algunos de ustedes me están mirando como que Pablo ya cámbiale. Ok, voy a cambiarle. Y sigamos la historia un poquito, ¿ok? Porque mire cómo sigue. ¿Qué van a hacer estos pastorcitos? ¿Van a ir? ¿No van a ir? ¿Qué van a hacer? Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos. ¿Cuál era la otra opción? Pues no vamos. Vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron y fueron deprisa. Y encontraron a María y a José, al niño que estaba acostado. ¿En dónde? En un pesebre. Cuando vieron al niño, ¿qué hicieron? Contaron. Aquí hay una enseñanza para nosotros, lo vamos a ver enseguida. No se quedaron las buenas noticias solo para mí. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. ¿Y cuántos lo oyeron? ¿Qué? Se asombraron de lo que los pastores decían. María, la mamá, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Pero miren qué hacen los pastores. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Entonces usted y yo nos podemos identificar con los pastores. Los pastores creyeron las buenas noticias de paz. Ellos creyeron estas buenas noticias de paz y porque creyeron fueron. Si les voy a decir algo que tengo que decirlo, porque hay mucha confusión en esto de seguir a Cristo Jesús. Cuando uno confía en Cristo Jesús, uno sigue las enseñanzas de Cristo Jesús. No perfectamente, pero sí fielmente. No perfectamente, pero sí lealmente, humildemente, como María y José, sometiéndose al Rey. Esto de que yo creo en Cristo Jesús, pero no sigo sus enseñanzas, es mentira. Cuando creemos, lo seguimos. Y esto lo hacemos cada día de nuestras vidas. Cuando usted cree en algo, usted hace algo al respecto. Entonces la invitación hoy día es, Dios, venga a Cristo Jesús y reciba paz. Al creer en Él, pero creer de verdad y seguirle a Él. Jesús nos dice en uno de los evangelios, Juan nos dice que, hey, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, los pastores aquí creyeron las buenas noticias de paz y por eso es que fueron. La pregunta es para usted y para mí. ¿Y usted y yo? ¿Vamos a creer? ¿Vamos a confiar y tomar pasos al respecto? ¿O nos vamos a engañar a nosotros mismos? Ahora, como resultado de su fe, ellos recibieron paz, pero mire lo que hicieron. ¿Se dieron cuenta en el texto? ¿Qué hicieron ellos? Fueron y contaron las buenas noticias de paz a las personas. Si no hay seguidores de Cristo Jesús que no estén contando las buenas noticias de paz a otras personas, con alegría, porque Dios nos ha salvado y nos ha rescatado. Entonces, para terminar, voy a darles a ustedes 4 aplicaciones hoy día para terminar. Y estas 4 aplicaciones son respuestas a una pregunta que yo creo que es muy central en este texto, y es esta: ¿deseas tú esta paz que el bebé Jesús vino a darnos? ¿Deseas reconciliarte con Dios? Y como resultado deseas tener paz con las personas también. Entonces aquí vamos. Número 1.
¿Cómo recibimos esta paz? Número 1, necesitamos reconocer que hay un conflicto. ¿Hay un conflicto o no hay un conflicto? No, yo estoy bien con Dios. Ok, estás bien con Dios. ¿Qué es lo que estás obedeciendo de Cristo Jesús? ¿Qué enseñanzas estás siguiendo de Cristo Jesús? Oh, pues, híjole, no sé. Número 1, para tener paz con Dios necesitamos reconocer que hay un conflicto. Y necesitamos decir esto: no me puedo salvar yo mismo de mis pecados. Necesito ayuda. Mire, le voy a leer algunos versículos de aquí, pero es importante decir esto. Antes de leer esto, los versículos que vamos a ver son las palabras de un terrorista, ¿ok? De un pecador, de un terrorista que estaba aterrorizando a los seguidores de Cristo Jesús a tal punto de matarles a ellos. Y él entendió esta actitud de reconocer que hay un conflicto. Mire estas palabras: este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Pablo está diciendo que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Puede usted decir esto hoy en día? Yo soy el primer pecador en mi familia. Sí, esto demanda reconocimiento. Pero cuando somos orgullosos, yo pecador, hombre, háblale a mi esposa, a mí no. Dile a mi primo, pero a mí no. Yo soy el primero. Versículo 16. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores. ¿Quién es el peor de los pecadores aquí? Nadie. Si miran, de eso estoy hablando. Es que necesitamos reconocer que somos pecadores y que por eso hay un conflicto muy grande. Esto demanda humildad. El peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la reconciliación, que es la vida eterna. Entonces, número 1, necesitamos reconocer que hay un conflicto. No podemos reconciliarnos nosotros mismos. Número 2, aquí está: necesitamos confiar sinceramente en el único mediador del conflicto. ¿Sabía usted que solamente hay un mediador? Escúcheme bien, no hay más de un mediador. No hay otras personas como mediadoras entre Dios y nosotros. ¿La Biblia lo dice? Claro que sí. Porque hay un solo Dios y un solo. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los seres humanos? Solo uno. No hay más mediadores. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Ahora esto es muy interesante, poniendo atención al texto. ¿Qué dice después de Jesucristo? Hombre. ¿Por qué es que el autor se tomó el tiempo de poner hombre ahí en vez de dejarlo Jesucristo? Ya sabemos que Él fue hombre. Porque Él está resaltando la humanidad, la encarnación de Cristo Jesús al venir con humildad para ser nuestro sustituto en la cruz y resucitar al tercer día. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que dio su vida como rescate por nosotros. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Entonces, número 1, reconocemos que tenemos un conflicto con Dios y decimos: Señor, yo soy el más grande pecador, el peor. Eso demanda humildad. ¿Como quién? Como María, como José, como los pastores. ¿Es usted humilde? Número 2, necesitamos confiar en el único mediador, que es Cristo Jesús, en el Salvador, en el Cristo, en Dios Señor. Número 3, necesitamos ir, ¿ok? Necesitamos ir y hacer la paz con otros pecadores. Aquí se pone pelosa la cuestión.
Pablo, me estás diciendo que yo necesito tomar la iniciativa para ir y hacer las paces con el mugre Juan. Si esto demanda humildad, ¿quién tomó la iniciativa para traernos paz a nosotros? ¿Quién tomó la iniciativa para traernos paz a nosotros con Dios? Cristo Jesús. Si en el matrimonio, ¿quién toma la iniciativa para traer paz entre esos dos pecadores? Yo diría esto, yo diría que es el esposo. Porque Efesios nos dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Ok, Pablo, está bien, en la familia es fácil. Pero en casa con mis hijos y luego en el trabajo, con esos paganos, mundanos. Cuando tenemos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo, habitando en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, Él nos guía con la paz que ya tenemos a reconciliarnos con nosotros. Sí, Pablo, pero eso está muy allá, eso es muy difícil. Sí, yo diría que es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Es por esa razón que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Ahora, los que no son hijos de Dios no hacen esto. No, pero Pablo está muy duro en esas palabras. Ok, entonces miremos lo que Jesús dice. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios trabajan por la paz. Somos pacificadores. Caray. ¿Qué tiene que ver esto con el perdón? Miramos lo que Jesús dice. Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Sí, son palabras para hijos del Padre, los que están siguiendo a Cristo Jesús. Pero mire el versículo 15. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonarán a ustedes las suyas. Hijo. Entonces no hay perdón para mí cuando yo no perdono a otros. Eso es lo que Dios está diciendo. Entonces hay que perdonar. Fácil de decirlo, ¿no es cierto? Muy fácil de pararme aquí y decirlo. Es otra cosa hacerlo. Pero quiero ir un poquito más allá, si ustedes me lo permiten, en los 2 minutos que me quedan. Quiero ir más allá. Porque ustedes como yo, en algún momento de nuestras vidas, hemos buscado la paz. Pero aquí está lo interesante de la paz. Es que uno tiene que tomar la iniciativa. Pero es muy posible que la otra persona no desee la paz. Entonces, ¿qué hago al respecto? ¿Le obligo? Bueno, miremos lo que Romanos 12 nos dice. Vivan en armonía, los unos con los otros. Escuchen bien, Pablo, no pagues a nadie mal por mal, Pablo. Pablo, procura hacer lo bueno delante de todos. Y Pablo, si es posible, en cuanto dependa de ti, Pablo, ¿sí escucharon eso? En cuanto dependa de ustedes, en cuanto sea posible de nuestra parte, vivan en paz con todos. En otras palabras, usted y yo vamos a tratar de tener paz con todos. Pero va a haber una posibilidad en algún momento de que esa otra persona no quiera paz conmigo. Pues no podemos hacer nada al respecto. Vamos a hacer todo lo posible, lo que dependa de nosotros. Y eso lo dejamos en las manos de Dios. Es muy posible que esa persona no desee paz con usted, porque tal vez está llena de pecados. Porque tal vez
no ha conocido a Dios. O tal vez, no tiene la humildad para decirte perdón. Para terminar, número 4. Glorifica a Dios viviendo en paz. Si de todo lo que hemos hablado hoy día, de nuestra paz con Dios y nuestra paz con los otros pecadores, demanda una actitud que la vimos la semana pasada en José, en María, y que la vemos en Cristo Jesús, en el pesebre hoy día. Por eso repetí eso tantas veces. Y lo vemos en los pastores. Y es esta actitud de humildad. Sin duda alguna. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, cuando confiamos en Él y así obtenemos paz con Él. Y como resultado vamos y tenemos paz con otros pecadores. Con esta actitud nosotros estamos glorificando a Dios. Y cuando estamos glorificando a Dios, estamos viviendo de acuerdo al diseño por el cual Él nos ha creado. ¿Tiene usted paz con Dios? ¿Tiene usted paz con las personas? Empecemos hoy día. Padre, gracias por este día que nos has dado. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias por las buenas noticias de paz. Gloria en las alturas y en la tierra paz a los que hacen tu voluntad, a los que te siguen. Padre, yo sé que vivimos en un mundo que estamos rodeados de conflicto. En todas partes, empezando en casa. Vemos, experimentamos o escuchamos conflicto. Pero tú sabías muy bien, Señor, que lo que tanto necesitamos es paz. Es paz verdadera, es paz espiritual y es paz carnal que la vemos no solo contigo. En medio de las circunstancias difíciles, tú nos das paz. Esta paz no es circunstancial. Esta paz es relacional. Primero contigo, Dios Padre, pero también con las personas, empezando en casa. Señor, ¿cómo será un mundo lleno de paz? Bueno, esperamos que esa paz empiece en la iglesia. Se desborde en nuestras familias y salga a las calles y a nuestra comunidad de Dalton. Te rogamos, Dios, por paz, reconociendo nuestros pecados, confiando en Cristo Jesús, el único mediador, reconciliándonos con otros y últimamente dándote la gloria y la honra a ti. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.